Muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos al Viernes Académico de la Clínica de Oftalmología de Cali. Para mí es un honor presentar al doctor Rafael Méndez, quien es oftalmólogo y médico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en el momento se encuentra realizando su fellow en retina y vitrio en la Clínica de Oftalmología de Cali. Bienvenido, doctor Rafael. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, después de esa presentación, pues vamos a dar inicio con la charla. El día de hoy es hablar de un tema que es un poco infrecuente, pero sin embargo es muy importante por las implicaciones que esto tiene. Y es así que la charla pues se denomina hemorragia submacular, diagnóstico, decisión y desplazamiento, que ya hablaremos de ello. Entonces, esta charla está pues diseñada en el formato de página web, se puede consultar, digamos, en las páginas de Retina Cali o después se puede anexar al chat de la charla. Y a manera introductoria, pues vamos a definir lo que es la hemorragia submacular y no es la presencia de cualquier hemorragia, sino que vamos a hablar de qué es la presencia de sangre entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina, pudiéndose originar tanto de la coroides como de la retina, que esta va a estar localizada a nivel macular y que por definición o como criterio, digamos, de inclusión para la charla, debe medir más de un diámetro de disco. De acuerdo a estos tamaños, se ha clasificado en pequeño, mediano y masivo. Pequeño, aquellas que tienen entre 1 y 4 diámetros de discos de área. Mediano, que miden más de 4, pero no se extienden más allá de las arcadas temporales. Y masivo, aquellas que se extienden más allá de las arcadas temporales. En cuanto al grosor, también se han establecido, digamos, algunos criterios clasificatorios en donde la hemorragia submacular usual es aquella que mide menos de 500 micras y la gruesa o TIC más de 500 micras, esto medido usualmente por OCT. Algo a que tener presente es que si bien una de las causas más frecuentes es la degeneración macular, la mayoría de los estudios pivotales han excluido este tipo de pacientes para su uso, de manera tal que la evidencia en estos casos pues yace en artículos, pues digamos, de una menor pues, de mayor, digamos, rigurosidad en el desarrollo de sus desenlaces. Y algo muy importante es discriminar lo de las hemorragias sub-EPR, que pues su manejo va a ser muy diferente. Entonces, pues aquí en la foto se observa una hemorragia submacular que de acuerdo pues a los criterios dados, el tamaño en general podríamos decir que tiene más o menos unos 5 diámetros de disco y que por tanto pues se clasificaría como una hemorragia mediana. En el OCT de este mismo paciente lo que se ve es una mezcla de una hemorragia sub-EPR, que es esta imagen de domo acá, combinada con una hemorragia subretinal, de manera que tiene ambos factores presentes y si medimos esto pues probablemente mide más de 500 micras siendo algo considerado como una hemorragia gruesa. En cuanto a la epidemiología, pues realmente los estudios son escasos, ya que como vamos a ver, pues más o menos por institución se espera que haya de 1 a 3 casos por año, pero en este estudio, pues digamos que es asiático, pues que colectaron más o menos 98 pacientes en un periodo largo de tiempo, se obtuvo que la mayoría o el 59% era causada por la vasculopatía coroidea polipoidal, seguido de la generación macular neovascular en un 30%, y dentro de las otras causas contribuyendo solo un 10% estaban lo que era el macroaneurisma roto, las membranas neovasculares miópicas, uveíticas, oclusiones venosas, estrías angioides y o causas idiopáticas sin listarse en ese momento trauma, siendo esta una causa a considerar pues en nuestro medio. Factores de riesgo para que a pesar de tener estas enfermedades desarrollemos una hemorragia submacular aguda, pues lo más frecuente o la enfermedad con la que más se asocia es con la vasculopatía coroidea polipoidal, de manera que es importante considerar esta patología cuando estamos frente a una hemorragia submacular aguda. La presencia de anticoagulación y antiagregación plaquetaria también se asociaron, así como la hipertensión arterial. ¿Y qué tan frecuente será esto? Pues bueno, digamos que como si bien decíamos que de 1 a 3 pacientes desarrollará esto, hay gente que describe que hasta el 17% de los pacientes con degeneración macular neovascular en algún punto de su vida presentará esta complicación. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a hablar que existen diferentes mecanismos de daño celular. Uno de ellos pues es la barrera mecánica que genera la sangre para la difusión de los fotorreceptores. Entonces recordemos que pues, los fotorreceptores se alimentan de la circulación externa y que por tanto esta barrera limita la difusión de nutrientes y desechos, lo cual va a generar toxicidad en los fotorreceptores. Dos,
se habla de un trauma mecánico, ya que con la contracción de la malla de fibrina del coágulo va a ejercer tracción sobre los segmentos externos de los fotorreceptores y adicionalmente un mecanismo de toxicidad, principalmente por radicales libres catalizados por el hierro. Entonces el doctor Lang y Makemer pues desde hace rato ya describieron pues la toxicidad que esto se generaba en modelos de conejos albinos en donde inyectaban sangre autóloga al espacio subretinal y se veía que a partir del día uno ya teníamos daño en los fotorreceptores y que a la semana más o menos ya no había fotorreceptores. Otros modelos animales que han estudiado otras líneas celulares dentro de la retina han mostrado que incluso desde la hora uno ya tenemos edema de los segmentos externos de los fotorreceptores. Entre el día uno y 7 empezamos a tener ya daño y lo que se llama pignosis y cariolisis. La cariolisis pues es la disolución de la cromatina y la pignosis la condensación del ADN. Todos estos pues son procesos que hacen parte de la apoptosis. Y en el día 14 pues ya suele estar ausente los fotorreceptores y la nuclear externa, es decir, el cuerpo celular del fotorreceptor, ya inclusive habiendo una degeneración retrógrada con cariolisis de la nuclear interna. Aquí encuentran pues algunas, digamos, guías en la página web como pues de qué es cada cosa. Y acá pues este es digamos como las imágenes del artículo original en donde si comparamos este, que era el día uno con el día 7 pues vemos la desaparición de los núcleos celulares correspondientes a la nuclear externa. Ya en cuanto a la clínica, pues la mayoría de las personas se queja pues de pérdida de la agudeza visual que puede ser progresiva o súbita y con evoluciones muy variables dependiendo de la naturaleza de la enfermedad. La mayoría va a tener un escotoma central y hasta el 75% va a quejar metamorfopsis. Este es un cuadro diseñado pues como para diferenciar lo que es la hemorragia subretinal de la sub-EPR a nivel clínico, pero como ya veremos después, más o menos hasta el 83% de los pacientes que tienen una hemorragia subretinal tienen asociado también una hemorragia sub-EPR. Entonces la subretinal como característica va a tener un color un poco más brillante, puede ser más oscura en la medida que sea más gruesa. Los contornos suelen ser más definidos, la elevación suele ser leve a moderada y el tamaño extenso. Entonces digamos que las sub-EPR característicamente van a ser más pequeñas, más delimitadas y más elevadas y al ser más elevadas, por tanto, van a ser más oscuras. Son más frecuentes pues, las subretinales en en la neovascularización de tipo 2, contrario a lo que serían las VPR en la tipo 1. Entonces aquí pues vemos que es un rojo como difuso, que es un poquito más pálido, por decirlo de alguna manera. Y en estos casos pues tenemos ya una hemorragia masiva, pues vemos que genera elevación, deformación de la retina y que por tanto pues se puede considerar más asociada a que sea sub-EPR. Lo otro clásico pues es la coloración tipo vino o porto. Y en cuanto al OCT, pues este es el OCT del paciente anterior y aquí pues se anexa una descripción de cómo sería el OCT típico de estos pacientes. Entonces algo que se empieza a ver y que tal vez no está tan descrito es la parte de la hiperreflectividad de la nuclear externa, que es esta de acá. No se ha explicado el por qué, pero parece ser que los fenómenos de toxicidad e isquemia involucrados, así como en otras patologías como el PAM, parecen estar asociados y suele ser esto una manifestación temprana de daño a los fotorreceptores. Lo otro que vamos a tener, pues es disrupción aquí, por ejemplo, de las bandas reflectivas externas y y suele haber la presencia de material hiperreflectivo subretiniano, que es este. Y recordemos pues que digamos que su reflectividad se va a dar sobre todo para las primeras capas, ya que si nos fijamos atrás pues va a ser más hiporreflectivo, pero en la porción apical, que es donde se evalúa, es hiperreflectivo, sugestivo pues de la presencia de sangre, en este caso subretinal, y esto es lo que llamaríamos un DEB hemorrágico con una altura probable de mayor a 600, con alto riesgo pues de ruptura del EPR. Y típicamente, pues, si tuviéramos, digamos, acá la porción de la coriocapilar suele generar algo de sombra óptica posterior. Ya en cuanto a tratamiento, pues digamos que el apartado lo hemos dividido en tres, digamos, grandes causas, que sería la degeneración macular, la vasculopatía coroidea polipoidal y un apartado de complicaciones derivadas de cada intervención. Entonces, como generalidades del tratamiento, pues los pacientes en su historia natural, pues tenían una evolución muy tórpida, digamos que con el manejo expectante en lo que está descrito en la literatura, solo el 10% de los pacientes que tenían esta complicación lograban una agudeza visual mejor de 20/200, es decir, que el 90%, pues ese ojito quedaba ciego.
Y el tratamiento activo pues ha mejorado los desenlaces, pero así como han surgido varios tratamientos, pues entonces surge la duda de cuál opción será la mejor para estos pacientes. Opciones que van desde el uso de anti-VEGF y aquellas vías que van sin vitrectomía, que son los desplazamientos neumáticos con gas o gas combinado con TPA, y con vitrectomía, que es el uso de vitrectomía vía pars plana con TPA subretinal y gas. También están los que hacen vitrectomía, colocan el TPA y intravítrea y colocan gas. Entonces, pues, ¿qué hace el mundo? ¿Qué es lo que uno se debe preguntar? Porque si nos preguntamos con el vecino, pues probablemente va a ser poca la cuantía de casos que se van a haber manejado. Entonces, eso fue algo de las preguntas que se planteó en el survey del ACRS 2018, que es de la Sociedad Americana de Retina, y básicamente le preguntaron a varios retinólogos qué harían frente a una degeneración macular relacionada a la edad con una hemorragia submacular de un área de 6 discos y de más o menos 0,5 diámetros de disco de espesor con una agudeza visual de 20/200. La mayoría respondió que usarían anti-VEGF pues, de manera como monoterapia y solo un 20% pues consideró la cirugía siendo pues digamos la más popular, lo que sería la vitrectomía con el TPA subretinal. Solo un 8% consideró pues el desplazamiento neumático o 8% desplazamiento neumático con TPA. Y lo curioso es que pues diría uno, ah, ok, esa parece ser la tendencia, será ese el mejor tratamiento, pero cuando nos vamos al otro lado del mundo, a la Sociedad de Retina de Japón, pues las respuestas divergen bastante. Entonces, allá la mayoría considera el desplazamiento neumático, es decir, colocar gas con la finalidad de desplazar la hemorragia de la mácula, y un 24% considera la realización de la vitrectomía con TPA. Aquí era para colocarles pues una imagen porque pues digamos es más fácil entender la inyección intravítrea del gas que busca como finalidad pues desplazar la hemorragia, pero tal vez el TPA subretinal es algo que no estamos habituados a ver. Entonces en este video básicamente lo que nos muestra es que como con una cánula pues de inyección automática que suele ser de 38G a 41G, entonces pues empieza a diseminarse a través de la retina el TPA. Entonces, si se fijan, se empieza a formar un abón aquí alrededor y vemos como inclusive tan rápido como 30 segundos después empezamos a tener desplazamiento de lo que es la hemorragia submacular. Y finalmente lo que debe quedar es un abón, como se ve acá, alrededor de pues, toda la zona de la hemorragia y posteriormente a esto, pues se hace, digamos que el intercambio. Algunas variables que utilizan, pues es que aparte de inyectar TPA, algunos inyectan aire y pues ya veremos a ver si eso, pues digamos que es como el tratamiento reina o realmente hay otras opciones. Entonces, esta página web lo que busca responder es, ¿la vitrectomía mejor que el desplazamiento neumático? Dos, ¿es el TPA necesario? Tres, ¿es el gas útil? O podríamos hacer como la mayoría de los cirujanos de retina de América que solo inyectan antiangiogénico. Entonces vamos primero a revisar el apartado de lo que es la generación macular neovascular. Entonces este es el estudio STAR, es un estudio que se realizó en Francia en 2023 y busca comparar pues la eficacia y la seguridad de la vitrectomía vía pars plana, como mencionamos, con TPA subretinal versus el desplazamiento neumático con TPA y como tratamiento adyuvante ranibizumab, porque ya vamos a ver algo de lo que ha mejorado mucho el pronóstico en estos pacientes es el tratamiento de la enfermedad de base. Antes, pues que no estaban disponibles los antiangiogénicos, pues a estos pacientes definitivamente les iba peor. Pero algo que hay que tener presente es que el riesgo de resangrado futuro, a pesar de que logremos un desplazamiento exitoso, sobrepasa el 60%, en algunas series es hasta el 100%. Entonces, algo que no hay que olvidar es que si bien buscamos desplazar la hemorragia para disminuir todos los factores asociados de daño que ya describimos. No hay que olvidar que pues de base lo que está causando la enfermedad pues es una degeneración macular, una vasculopatía o el trauma, una membrana vascular por trauma. Entonces, este fue un estudio multicéntrico aleatorizado que quería evaluar la superioridad de la vitrectomía frente al desplazamiento neumático. Incluyeron pacientes con degeneración macular neovascular con una hemorragia submacular aguda definida como menor a 14 días y con área o un área total mayor a 2
diámetros de disco, en el OCT lo medían y tenía que medir más de 100 micras. Entonces, las dos opciones de tratamiento era la vitrectomía con el TPA subretinal y el gas o el TPA intravítrea con gas puro. En este caso, el gas puro se coloca en un volumen pequeño de aproximadamente 0,3 mililitros y este por su característica pues, de expansibilidad puede cuadruplicar su volumen. En el otro caso, en el de la vitrectomía, el gas pues va al 20%, que es una concentración isoexpansible y por tanto pues no debería expandirse bajo condiciones normales. Adicionalmente a todos les pusieron ranibizumab al momento de la intervención, al mes 1, al 2, es decir, completaron 3 dosis y luego continuaron en un esquema prorrenata dependiendo de las necesidades del paciente. Le pedían únicamente tener inclinada la cabeza a 45 grados por 3 días y el desenlace primario fue la agudeza visual al tercer mes. Siendo un estudio multicéntrico, lograron conseguir en total 90 pacientes de los cuales solo 78 lograron completar el seguimiento, aportando un 86% de follow-up. Y de las características, algo a tener presente en el tema de análisis, pues es que el área, o sea, las que se consideraban, digamos, medianas de más de 5 diámetros de disco, eran del 44% en el grupo de vitrectomía y 27% en el de desplazamiento neumático. Asimismo, era un poco más gruesa la hemorragia en los pacientes que se llevaron a vitrectomía. A pesar de esto, pues el estudio igual era aleatorizado, pero se lograron tener estas diferencias en las poblaciones. Entonces, la agudeza visual a 3 meses, teniendo pues 40 pacientes en vitrectomía y 38 pacientes en desplazamiento neumático, ambos mejoraron un promedio de 16 letras, es decir, más o menos 3 líneas de visión, y no se encontró, digamos, diferencias estadísticamente significativas en el desenlace primario. Hicieron un modelo para ajustar los pacientes que tenían un mayor grosor y mayor tamaño de hemorragia, y a pesar de lo cual, pues la diferencia media no fue estadísticamente significativa. En desenlaces secundarios, pues no hubo diferencias tanto a 6 meses, no hubo diferencias en la calidad de vida y lo que sí hubo fue diferencias en la tasa de complicaciones. En los pacientes que fueron llevados a vitrectomía, se tuvieron de 40, para tener una idea, 4 presentaron desprendimiento de retina y 2, que sería un 10%, que eso para, pues hoy por hoy para las vitrectomías de bajo calibre, pues es un porcentaje bastante alto y recurrencias en 2 casos. Y en el desplazamiento neumático no se reportaron desprendimientos de retina, pero hubo recurrencia en 6 pacientes. De manera que a partir de este estudio STAR, pues uno podría decir, la agudeza visual mejoró hasta el primer mes. Aquí podemos ver, entonces esta es digamos que es la curva de ganancia visual y vemos como luego de un mes de cirugía, pues realmente la agudeza visual se mantiene estable en ambos grupos. Lo otro que podemos decir es que la cirugía no demostró ser superior al desplazamiento neumático y es importante tener en cuenta que pues este fue un estudio diseñado para superioridad, de manera que pues digamos que la hipótesis nula y la hipótesis alterna son diferentes en los modelos de estudio. Para yo decir que son equivalentes, pues debo hacer un estudio que busque medir la equivalencia, ya que en esos estudios de equivalencia, digamos que se establece un rango a partir del cual decimos que ambos tratamientos son iguales. En este estamos estableciendo pues ya digamos, un punto de corte a partir de donde decimos que va a ser superior una intervención. Entonces, no supera el umbral de superioridad, pero no sabemos si está en el rango de equiparabilidad. Probablemente sí, pero pues digamos que no se sale un poco del scoop del artículo. Y acá pues todas las otras, digamos, complicaciones las encuentran. Algo adicional y que hablaremos también, pues es el desarrollo de agujeros maculares. La intervención quirúrgica, pues digamos que parece asociarse más con el desarrollo de agujeros maculares. El otro estudio que está es el TAPAS, que es de los 2024 y este pues básicamente era un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y como característica diferencial pues que es un estudio factorial. Entonces estos estudios factoriales lo que buscan es analizar diferentes subgrupos y luego de eso miran, entonces ok, si teníamos 4 grupos y 2 de esos se les puso gas, estos pacientes que tuvieron gas, independientemente de las otras intervenciones asociadas a su subgrupo, ¿mejoraron más o no mejoraron más? Y lo mismo con cada variable. Entonces permite para, pues, digamos, estudios en donde la cantidad de pacientes puede ser no muy grande, hacer comparaciones diferentes.
Entonces ellos querían ver si los factores gas y TPA en el tratamiento de estos pacientes eran importantes para el desenlace final del paciente. En términos generales, pues digamos que los brazos de intervención eran pues ranibizumab aislado, 2 ponerle C3F8 puro aislado, 3 ponerle TPA aislado o 4 ponerle C3F8 y TPA, que podía ser o en cirugía o con inyección directa. Y finalmente hicieron entonces dos comparaciones factoriales, que era lo que les hablaba. Entonces comparaban los grupos que tuvieron TPA, que serían este y este, comparados con los otros dos, y lo mismo para el GATS, ¿sí? Entonces obtuvieron un total de 56 pacientes, 53 completaron el desenlace, y digamos que aquí pues está listado para que puedan consultar fácilmente pues digamos las intervenciones que se realizaron. Sea, digamos que es una página que busca ser lo más completa posible, pero que pues para términos de hacer más entendible la charla, pues no me detengo con cada uno de los datos puntuales. Entonces, y medían lo mismo, agudeza visual al mes 3. ¿Por qué? Porque al mes, o sea, digamos que en esta patología el desenlace de interés suele ser temprano, ya que como pues de base tienen una enfermedad, o sea, la degeneración, la vasculopatía y la membrana vascular de diferentes tipos, pues esa agudeza visual se sabe por estudios que se va a ir deteriorando, pero ya como consecuencia de la enfermedad de base, más que del evento agudo que sería la hemorragia submacular. Entonces, en términos generales, de los pacientes que recibieron TPA, lograban una agudeza visual de 20/90. Los pacientes sin TPA lograban una agudeza visual de 20/190, siendo una diferencia media en logMAR de 0,32, siendo estadísticamente significativo. Cuando comparaban si le ponían gas o no le ponían gas, realmente no había una diferencia estadísticamente significativa en lo que era agudeza visual. Pero dentro de los desenlaces secundarios también evaluaron la sensibilidad al contraste y los pacientes que recibían gas les iba un poco mejor en el desenlace de sensibilidad al contraste y que esto se mantenía inclusive a 12 meses. Y en cuanto a calidad de vida medido por el BFQ25, los únicos pacientes que al preguntarles, hacerles la encuesta y de si había mejorado su calidad de vida era el grupo combinado de TPA con gas. Entonces, en orden de ideas, ¿qué factores son los que determinan que a este paciente le vaya mejor? Número uno, el uso de antiangiogénicos. Antes, en vez de ganar 3 líneas, perdían mínimo 3 líneas a 12 meses. Dos, el TPA, que nos permite más o menos ganar 0,3 logMAR, que realmente depende de la visión que tenga, pero más o menos también son 3 líneas. Y pues si queremos ver otros desenlaces importantes, pues como la sensibilidad al contraste, pues el TPA y el gas mejoraron los desenlaces, siendo la única que mejoró la calidad de vida la terapia pues combinada con TPA y gas. Este estudio pues digamos que buscaba dar una orientación en cuanto a cuáles pueden ser los factores principalmente contribuyendo a la mejoría para diseño de ensayos clínicos aleatorizados posteriores. Y este pues es un metaanálisis y metaregresión del uso del TPA y antiangiogénicos. Entonces es una revisión sistemática del 2024 y metaanálisis que comparaba pues digamos el uso o que evaluaba el uso del anti-VEGF con TPA para hemorragia submacular en degeneración macular. Entonces medían la agudeza visual mejor corregida nuevamente temprana 1 mes y tardía 6 meses y como desenlace secundario el desplazamiento de la hemorragia, es decir, cuántos pacientes lograban quedar sin hemorragia a nivel macular después de la intervención. Entonces, en total incluyeron 781 ojos y en términos generales lo que se ve es eso, una mejoría aproximada de menos 0,337 logMAR, con una heterogeneidad pues alta en este caso y que se mantiene en la tardía. La heterogeneidad pues digamos que se mitigó utilizando un modelo de efectos aleatorios, se realizó un análisis de sensibilidad y se identificó que el efecto era consistente, de manera que pues se puede atribuir a que esta heterogeneidad va más a que cada estudio, o sea que no tenemos como tal consolidado un método de tratamiento estandarizado y que por tanto pues contribuye mucho a esta heterogeneidad. El secundario es pues que el desplazamiento de la hemorragia más o menos lo vamos a lograr en el 90% de los pacientes y no hay diferencias pues estadísticamente significativas. Uno, a poner el TPA subretinal versus intravítreo.
Dos, da lo mismo bajo esta modalidad colocar el antiangiogénico subretinal versus intravítreo, porque pues digamos que lo que algunos plantean es que al colocar el medicamento directamente debajo de la retina, logramos pues como una mayor concentración del medicamento y se esperaría por tanto un mayor efecto, cosa pues que no se demostró en este metaanálisis. Y cuando analizamos la tasa de complicaciones, entonces, de la vitrectomía con TPA subretinal, la recurrencia va del 0 al 22%, hemorragias vítreas 0 al 22% y desprendimientos de retina del 0 al 12%, 11,8%. Cuando es TPA intravítrea y gas intravítrea en la modalidad de solo inyección, la recurrencia pues llega hasta el 13%, la tasa de hemorragia al 25%, pero pues la tasa de desprendimientos de retina sí es un poco menor, del 5%. Entonces, pues en general, conclusión de esto, pues la evidencia sí favorece el uso del TPA con anti-VEGF, pero parece ser que el método de administración, tanto del TPA como el antiangiogénico, no afectan los desenlaces visuales, siendo el perfil de seguridad para el paciente parece más favorable en lo que es la terapia intravítrea. De la vasculopatía polipoidal coroidea, pues en términos generales también pues se encuentran sobre todo estudios un poco más viejos y pues más de población asiática, ya que recordemos pues que su prevalencia ya es mucho más alta. En términos generales, este estudio de 2015 buscaba pues ya evaluar lo mismo que estamos hablando, pero en pacientes con vasculopatía coroidea polipoidal. Entonces, digamos que aquí ya los números de pacientes son mucho más chiquitos. Este estudio logró conseguir pues 11, 15 pacientes. En general, la agudeza visual preoperatoria de estos pacientes era cercana al 20-200 y para este estudio en particular, pues involucraba el uso de vitrectomía con TPA, aire y el uso de antiangiogénicos. Es decir, aquí ya no tenemos un brazo de comparación y el 100% lograba su desplazamiento y la agudeza visual promedio final era de 20-35. Entonces, ¿qué es lo único? Pues que en estos casos, para esta patología, todos los pacientes tuvieron recurrencia, ¿sí? Es decir, parece ser que cuando ya tienen hemorragia submacular, la tasa de recurrencia es más alta para esta patología en particular, pero nos muestra que incluso para esta enfermedad, el uso de la vitrectomía con el TPA subretinal, el aire y el gas y el anti-VEGF son efectivos. Entonces aquí son como algunas fotos de los pacientes pre y posoperatorio. Entonces, más o menos ven acá pues cómo tenía la hemorragia submacular, que de alguna forma podríamos llamarlo masiva porque se extiende más allá de las arcadas, ¿sí? Y pues digamos que esto ya es postoperatorio, entonces vemos una disminución de la densidad de las hemorragias y posteriormente más o menos al mes ya la resolución de las hemorragias y nos queda residualmente pues el de fibrovascular subretinal. Entonces algo que también nos llama o que nos invitan es a no se desespere, no debe digamos reabsorberse o moverse por completo la hemorragia, sino que algo importante es esto, y es que uno pueda ver el EPR y la coroides subyacente. Eso habla de que el grosor es poco y que por tal motivo, pues el desplazamiento se considera exitoso. Este otro estudio, pues ya lo que evaluaba es lo mismo, pero esta vez con desplazamiento neumático, es decir, inyecciones intravítreas de gas y TPA con ranibizumab. Entonces, lo mismo, evaluaban agudeza visual y desplazamiento, que podía ser completo o parcial. Incluyeron un total de 20 pacientes y la agudeza visual a 6 meses, posoperatoria, la preoperatoria fue 20-140 y el posoperatorio promedio fue 20-65 con una ganancia de 13 letras. Todos tuvieron desplazamiento, pero el 85% fue completo y el 15% parcial. En general hubo pues disminución de los grosores, del espesor y la recurrencia fue del 50%. Entonces, a partir de esto decimos que para esta enfermedad nuevamente también parece ser exitosa y este es uno de los casos que trataron, que también pues era una hemorragia submacular masiva y pues el posoperatorio del paciente a 3 meses, que es el mismo desenlace que este a 3 meses. Ya cuando nos devolvemos. Y por último, algo muy pequeño en tema de trauma, ya que pues es aún más raro en esta patología. Realmente los estudios en trauma contados con los dedos
pues hay como dos. Entonces, pues digamos que sería algo muy valioso si se quiere estudiar sobre todo en nuestra población, que pues existe una alta tasa pues de violencia y que las membranas vasculares por trauma pues son un poco más prevalentes, pues sería interesante estudiarlo en esta población. Entonces, este fue un estudio realizado en India, nos vamos al otro extremo del mundo y buscaba evaluar desenlaces anatómicos y funcionales. ¿Qué era anatómico? Pues básicamente que hubiera desplazamiento de la hemorragia en la región subfoveal y que era funcional que ganara dos líneas de visión. Con el tratamiento, que en este caso, pues digamos que la mayoría, ellos buscaban evaluar todas las formas de tratamiento, pero realmente el mayor porcentaje recibió tratamiento fue con desplazamiento neumático, TPA y C3F8 intravitreos. Entonces, 18 de 20 tuvieron un desenlace anatómico favorable, es decir, se les desplazó la hemorragia más o menos en el 90% de los casos y un desenlace funcional favorable en 16 de 20. En los casos en los que no fue favorable es porque tenían una ruptura retinocoroidea a nivel foveal o dos porque se cicatrizó sobre la fovea. Mm, y pues estos son algunas imágenes. Entonces, ¿qué cambia en esta población? Pues que ya la causa es otra y suele ser o la ruptura retinocoroidea o de forma tardía las membranas neovasculares que surgen de estas membranas, de estas rupturas. Y de ahí pues que salga como una propuesta, que esto pues se va a revisar con el grupo de retina acá de la institución, porque queríamos establecer, digamos, un protocolo previo de cuándo y a quién tratar. Entonces, esta es una propuesta que hago, que es básicamente a quién tratar. Entonces, pacientes que lleguen con una hemorragia submacular, con un área mayor a un diámetro de disco. Grosor, probablemente no vamos a tener disponible por múltiples motivos el tema del OCT. Entonces, uno de los criterios que se usan en algunos estudios es que, como les mostré ahorita, no se visualice el EPR. Eso nos habla de que el grosor probablemente es mayor a 150 y el tiempo menor a 2 meses. Algo que sorprende al leer todos estos estudios es que a pesar de que de los estudios de Makemer y diferentes pues colegas que mostraban que a partir de 2 semanas en modelos animales ya había, digamos, un daño completo de los fotorreceptores, pues se ha visto que incluso hasta 2 meses los pacientes tienen mejoría y son mejorías que no son despreciables, que incluso pueden llegar a sorprendernos. Hace poquito tuvimos un caso con la doctora Amón y se operó un paciente con una hemorragia submacular masiva, veía movimiento de manos o percepción de luz. Y pues hoy por hoy está 20/50 y pues no, lo deja uno aterrado y llevaba precisamente 2 meses. Ya cuando llevan más de 2 meses o criterio de exclusión que tenga pues ya digamos fibrosis de la hemorragia, es decir, esa hemorragia que ya no se ve roja sino blanca, esos pues digamos que pueden manejarse con monoterapia con anti-VEGF, ya que ahí el pronóstico visual pues es mucho más limitado. Criterios de exclusión relacionados al alteplasa. Una tarea adicional, pues, es preguntarle a los pacientes si han tenido ACVs, accidentes isquémicos transitorios o infartos agudos al miocardio en los últimos 6 meses. Se debería tomar un PT para calcular el INR y si este está mayor a 3,5, pues estaría contraindicado. Ahora, el uso del alteplasa, la mayoría de las veces, por su rápida vida media y la localización únicamente ocular, pues realmente no se han reportado casos de efectos adversos sistémicos relacionados a esto, pero digamos que como parte de todos los estudios recomiendan pues que se tenga presente y ocular para considerar desplazamiento neumático, pues si tiene hemorragia vitrea, desgarros o generaciones predisponentes, en estos casos se favorecería la estrategia de vitrectomía. Entonces, en las estrategias de manejo en las no traumáticas sería desplazamiento neumático con SF6, Alteplasa y Ranibizumab. ¿Por qué Ranibizumab? Básicamente es porque en estudios ex vivo se ha mostrado que, digamos que el TPA puede lisar el aflibercept. Entonces, de ahí que salga la recomendación de que se realice con Ranibizumab. Los casos no en los casos traumáticos, que no sea por una membrana, pues se eliminaría el anti-VEGF. ¿Y cómo se hace eso? Porque pues no me, pues ya ahora sí les voy a explicar este pedacito porque pues digamos que dependiendo del estudio varía un montón. Pero entonces, ¿en qué consiste el procedimiento cuando se va a hacer un desplazamiento neumático? Entonces, lo primero que recomienden es pues colocar el antiangiogénico, que es lo que habitualmente se hace pues en la práctica diaria. Luego se coloca un volumen de TPA al 0,05 mililitros y esto es algo para evaluar, ya que pues digamos que antes el costo era muy alto, pero en la última circular del 2024 el costo bajó a 36.000 pesos. Antes podía costar hasta 1 millón de pesos
y hoy por hoy, pues digamos, la regulación del precio está a 36.000 pesos. Entonces, ¿cómo viene eso? Aquí hay un apartado que la idea es que quien lo quiera usar, pues puede consultarlo, ya les muestro. Y trae cómo se prepara todo el tema del alteplasa, cómo se hace la dilución y cómo se debería usar. Pero en términos generales, vienen dos frasquitos, uno con un polvo liofilizado y el otro con 50 mililitros de agua estéril. Se reconstituyen usando una cánula de transferencia, que es una cánula de 2 vías. Se revuelve sin agitar y esto nos deja una concentración de 1 miligramo mililitro. Si tomamos 0,05 mililitros de esa concentración que viene ya pues prehecha, obtendríamos 50 microgramos, que es la dosis recomendada para estos desplazamientos. Dosis de más de 100 suelen generar toxicidad en la retina. Luego de colocar estos dos, que suman un volumen de 0,1 mililitros, se realiza una paracentesis obteniendo de 0,3 a 0,5 mililitros de agua de humor acuoso y posteriormente se coloca gas SF6 puro 0,3 mililitros. ¿Qué se adiciona después? Pues se le dice al paciente mantenga la cabeza inclinada a 45 grados por 3 días y se realiza pues el esquema de inducción que puede ser ya aquí con aflibercept o con ranibizumab. Y la segunda línea para causas de o cuando tengamos hemorragias vítreas o degeneraciones, pues en este caso sería la vitrectomía, el TPA intrarretiniano o subretiniano y el ranibizumab. Aquí hay que reconstituir el TPA, pero adicionalmente diluirlo 1 en 10. Y eso se hace con estas cánulas que están acá, que son de inyección automática, que pues hay diferentes marcas, pero eso toca importarlo. Eso lo produce MedOne, Dork y Synergetic. Posterior a la inyección con estas canulitas que son de inyección neumática y automática, entonces básicamente son compatibles con el Constellation, que es el que tenemos disponible, y pues digamos que con la presión del pedal se puede realizar la inyección directa. Luego de la inyección, pues se debe hacer alejado de la fobia sobre la zona de la hemorragia subretinal y alejado del EPR con una dosis máxima de 0,5 ml. Usualmente no se necesita más de 0,1 para, digamos, elevar toda la hemorragia. Y luego de eso hacer un intercambio con gas y colocar el ranibizumab. Mm, y acá pues se encuentran, digamos, cómo es la preparación. Entonces esto incluye todo como el paso a paso. Entonces, como destápelo, coloque la cánula de transferencia que es esta, se coloca en ambas, se remueve, se toma y se inyecta. Y futuros estudios, pues realmente el único que está en curso es este que se llama el estudio Tiger, que básicamente lo que va a comparar es hacer todo versus solo el antiangiogénico. Entonces va a comparar lo que es la vitrectomía, TPA subretinal, gas y antiangiogénico versus solo el antiangiogénico. Y este pues va a ser también multicéntrico, pero está en curso. Entonces pues nos va a decir, ¿realmente hace falta hacer tanto o no? Y ya manera de conclusiones, pues lo que les decía, pues es una entidad rara, se pueden esperar de 3 a 4 casos por año. Siempre que sea masiva, piense mucho en que es una vasculopatía coroidea polipoidal y pues digamos la vitrectomía y el desplazamiento neumático son pues estrategias de manejo equivalentes o pues no se puede hablar de superioridad de ellas, pero pues digamos que parece ser que el efecto del perfil de eventos adversos favorece un poquito el desplazamiento neumático. ¿Qué podemos esperar en cuanto a eventos adversos? En vitrectomía, más desprendimientos de retina y agujeros maculares, y en la modalidad intravítrea, más hemorragias vítreas. Entonces, pues lo que se sugiere es haga el balance y determine cuál puede ser la mejor estrategia para el paciente. No sobra recalcar que el tratamiento de la causa de base, pues realmente es lo que le va a mejorar el pronóstico al paciente, siendo de esta forma los angiogénicos un pilar fundamental no solo para el tratamiento agudo, sino para el mantenimiento, porque como ya vimos, la recurrencia oscila entre 50 y 100%. Y pues no se preocupe si el desplazamiento es incompleto, siempre y cuando vea el EPR, no se asocia a un detrimento de la agudeza visual. Y listo, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy.